¿Cómo están las cosas? Espacio a través del cual queremos dar a conocer a toda nuestra comunidad situaciones que en el normal devenir se suscitan y a través del cual pues queremos llegarles a ustedes con una amplia y pues esperamos que sea de su agrado connotación y conocimiento de tales aspectos. Para hoy vamos a manejar un tema que pues suscita la necesidad de que también se conozca porque muchas personas están inmersas en tal situación y es lo de los alimentos. Este aspecto que tiene que ver con lo de familia, la familia como el núcleo básico de la sociedad en nuestra república, pues porque es el más importante grado de asociatividad que tiene la comunidad, de donde la familia pues ya hemos hablado en varios programas de que se genera por la unión, ya sea formalizada a través de un matrimonio, ya sea civil, ya sea religioso, o también por el simple hecho de que dos personas pues decidan unir sus vidas y pues conformar un hogar. Esa es una familia en Colombia. Bueno, y en este aspecto pues porque lo que quiere desde este punto de vista es generar claridad y que esa claridad se suscite a través de una persona que tenga el conocimiento, la especialidad. Hoy me acompaña el señor abogado Luis Camilo Londoño Carvajal, quien es una persona pues que nos va a hacer su presentación. Muchas gracias, colega Leonardo, por hacernos extensiva esta invitación a compartir aquí con toda nuestra comunidad guarneña todos estos temas que son de tan importante desempeño en el transcurrir de los hechos, toda vez que mucha gente acude a nosotros para hacernos muchas preguntas especialmente en lo que tiene que ver con este tema alimentario, es decir, de dónde suscita la norma, qué es alimentos, cómo se puede entender este tema de la obligación alimentaria y todo lo que desde allí se desprende, ya que es un tema muy amplio. Entonces, por ello, mil gracias, colega Leonardo, por invitarnos aquí a compartir esto y para que nuestra comunidad tenga conocimiento y pueda ampliar su experiencia en todo este tema. Bueno, Camilo, empecemos por dilucidar algo muy importante. ¿Qué son alimentos? Porque quizás muchas veces una persona se refiere a alimentos y pues lo hace en un sentido como estricto. Y uno pues hace también como una interpretación desde el punto de vista. A ver, por norma constitucional, por ley, ¿qué se consideran alimentos en Colombia? Claro que sí. Respecto del tema de alimentos, hay una definición que nos da la Honorable Corte Constitucional en su sentencia C029 de 2009, de donde se establece que la obligación alimentaria es aquella que está en cabeza de una persona que no tiene sus propios medios para garantizar su subsistencia y que va a estar en la obligación la persona alimentante de solventar unos costos. Mucha gente cree que el tema alimentario solo data de lo que tiene que ver con alimentos o comida como tal, pero no, en eso tiene que ir incluido lo que es alimentación, en primer lugar, como su nombre lo indica, recreación, vestuario y estudio, ¿cierto? Entonces son unos factores que hacen necesaria la supervivencia de estas personas que no tienen los recursos para solventarse o para desempeñarse por sí mismos, no generan una productividad, entonces hay una persona que debe estar suministrando estos valores para que pueda esta persona sobrevivir. Miren, tan importante esta definición de alimentos. Porque quizás muchas, vuelvo y lo reitero, quizás muchas personas eso lo restringían a como usted lo manifiesta, Camilo, comida, pues dentro de su término más despectivo, comida o alimentos, pues ya desde el punto de vista. Entonces, miren, la Corte Constitucional desde dónde amplía ese bagaje, desde dónde está diciendo qué es lo que maneja todo este punto de vista. A ver, entonces, ahora sí para que vamos mirando quiénes son, Camilo, titulares de derechos de alimentos en nuestra legislación o nuestra Colombia. Claro que sí. A grosso modo, dentro de lo que establece nuestra normatividad, se le deberán alimentos. Casi que debemos de empezar por el tema de los descendientes, que es el caso más particular y el que más se ve en el litigio como tal, ¿cierto? Aquellos casos en los que los padres o las madres no cumplen con la obligación de llevar a cabo estas cuotas que sirven para el sostenimiento de estas personas que son descendientes. Pero no solo a ellos se les debe, claro está, también están a los ascendientes cuando en un divorcio se declara cónyuge culpable aquel que fue vencido en el proceso y que logra demostrar que tiene capacidad económica
para solventar una cuota alimentaria en favor del otro cónyuge, también a esta persona se le deberá, a los hijos adoptivos, claro está. Entonces vemos que esta obligación alimentaria no solo está en cabeza de reclamarla para los descendientes, sino para otras personas que también tienen derecho a ello. ¿Qué pasa también? Porque hay momentos en que se hace una donación cuantiosa y también en eso genera un efecto. ¿Qué es el efecto que esto traduce? Claro que sí. Lo que pasa es que cuando se generan estos casos, hay una obligación alimentaria toda vez que se entiende que hay un dinero de por medio, ¿cierto? Entonces, como hay una donación cuantiosa, entonces para que se pueda presentar, para que se pueda establecer ese valor, para no generar un detrimento patrimonial, para no generar un detrimento en esa otra persona, se va a llevar a cabo esto. Muy bien, entonces estamos aquí vislumbrando algo muy importante, que quizás dentro del normal devenir decimos, no, solamente le debe alimentos el padre al hijo. O sea que desde este punto de vista, legalmente están otras personas que tienen derecho a los alimentos, otras personas dentro de esos nexos consanguíneos y también de esas filiaciones que se suscitan, o de compañera o esposa. Miren que es muy importante tener en cuenta todos estos puntos de vista. Bueno, entonces por alimentos ya tendremos que dilucidar cuáles son de pronto unos alimentos, por decir algo, congruos o qué clase de alimentos desde este aspecto podemos diferenciarlos. Claro que sí. Hay unos alimentos que se entenderán como alimentos necesarios o congruos, es decir, esta variación estará fundamentada en establecer que son los que permiten vivir al alimentario según la condición y la necesidad a la cual esta persona ha estado acostumbrada toda su vida. Es decir, por ejemplo, esa persona tiene una condición social, está dentro de un grupo social, llamémoslo así, establecido, y ese grupo amerita que esa alimentación sea encaminada a que este valor tenga que proteger o tenga que establecer o que garantizar esa subsistencia en ese estilo de vida, ¿cierto? Pero ahora, obviamente la obligación alimentaria no va a estar encaminada a que esto se maneje así, toda vez que la obligación alimentaria lo que propende es garantizar una condición de vida, ¿cierto? Una condición de vida que pueda establecer que esa persona tenga acceso a lo que hablábamos ahorita, que es que educación, recreación, vestuario y como tal a la alimentación, que es la razón de ser de este derecho. Y eso de pronto es con el propósito de que la persona pues tenga una vida digna, una vida pues acorde a unas circunstancias que exige nuestra sociedad. ¿Ante quién puedo pactar una cuota alimentaria, Camilo, legalmente establecida y cómo puedo hacer que ésta se cumpla? A ver, ¿ante qué autoridades que debo recurrir? ¿Qué requisitos para poder acceder a esta cuota alimentaria? Claro que sí. El principio para establecer una cuota alimentaria es fijarla como tal, ¿cierto? Tener una cuota alimentaria fijada. Para yo fijar una cuota alimentaria voy a acudir ante la jurisdicción, es decir, ante un juez, en este caso nuestro juzgado promiscuo municipal, sea bien al primero o al segundo, donde se fijará una cuota alimentaria en favor de la persona que tiene una necesidad, ¿cierto? Ahora bien, cuando ya tengo fijada esa cuota, lo que hago es solicitar ante el mismo juzgado en caso de un incumplimiento que se haga efectivo el pago de estas cuotas, toda vez que se hace necesario que esas cuotas se garanticen. Entonces, a través de un proceso ejecutivo de alimentos, yo solicito, mire, esta persona que se comprometió a dar una cuota alimentaria en favor sea mía, sea de un tercero, entonces lo que hacemos es demandar a través de un proceso ejecutivo de alimentos para que se cumpla como tal con esa obligación. Tema importante, ¿ante qué autoridad y quién debe acceder? Pregunta Camilo, ¿esto depende de cuantía, se puede acceder en causa propia o siempre va a requerir los servicios profesionales de un abogado? No, efectivamente, cuando se trata de una cuantía mínima, la persona puede representarse en causa propia o cuando no cuenta con los recursos económicos para solicitar este proceso ejecutivo de alimentos a través de la comisaría de familia, nuestra doctora Marta Giraldo,
allí van a representarlo en este proceso, van a todo lo que es incoar toda la demanda, solicitar las medidas previas, es decir, el embargo de los bienes que tenga esta persona deudora, y a través de este entonces podrá cobrar esas cuotas alimentarias para que se hagan efectivas, todo ello obviamente en pro de la persona que tiene la necesidad de alimentos. Bueno, esto para generar claridad en que, a ver, el acceder en Colombia a la justicia, pues no es óbice el de que usted no tenga recursos económicos. Es decir, toda persona en nuestra república puede acceder a la justicia en demandas, en lo que quiera, a que le ejerzan su defensa a través de abogados que quizás el Estado les coloca, o también desde ese punto de vista, pues nos lo acaba de aclarar Camilo. En esta parte pues los comisarios de familia son los que tienen competencia directa. Ahora, otra situación es también que usted puede acceder a una personería para que allí le redacten documento alguno para que usted pueda pedir que le tramiten la consecución de un abogado para que usted pueda demandar. Desde ese punto de vista, entonces, de pronto queremos que ustedes vayan teniendo esa claridad. Esperamos que esto vaya siendo de su conocimiento. Camilo, cuéntenos, a ver, datos suyos, dónde lo pueden ubicar, y pues usted maneja, ¿cuál otra rama usted maneja especialmente? Esta de familia, ¿qué más maneja usted? Y para que las personas de pronto lo puedan ubicar, cuéntenos dónde. Claro que sí, nosotros estamos ubicados en la carrera 51, número 4966. Esto es exactamente, Leonardo, al frente de Bancolombia. Ahí a media cuadrita del parque estamos nosotros ubicados. Nosotros tramitamos todo lo que tiene que ver con procesos de familia, con procesos civiles, procesos contravencionales y con lo que está dentro del manejo del doctor Falminsor, que ya se ha venido tratando en este programa, que es el tema laboral y pensional. Bueno, desde ese punto de vista, entonces, tenemos los servicios de otro profesional más en nuestro municipio, una persona de Guarne también, que tiene el conocimiento suficiente para que usted pueda acceder a un servicio profesional especializado. Permítame, vámonos a un pequeño corte y en un momento retornamos para continuar. Muchas gracias por continuar en este su espacio, ¿Cómo están las cosas? Recuerde que cualquier sugerencia lo puede hacer a las direcciones electrónicas o físicas o a los números telefónicos que hemos estado dando constantemente en este espacio. Bueno, ahora vamos a hablar algo, Camilo. Las conciliaciones, hay veces se hacen conciliaciones, y ante quién se hacen. Dejemos claridad, primero que todo, ante quién se deben conciliar aspectos referentes a alimentos. Bueno, este tema alimentario debe conciliarse ante la persona facultada como tal. Para ello estamos hablando de la comisaría de familia. A través de se abre un historial, se solicita a la persona accionada, en este caso, aunque todavía no sería accionada, sino meramente convocada, para que se fije una cuota alimentaria, ¿cierto? Entonces, en esta diligencia se llevaría a cabo lo que es la pretensión, se liquidaría cuántos serían los costos de esta persona, la necesidad como tal de alimentarse,
y de allí se haría una propuesta que la persona citada pues accedería o no accedería. En el evento de que no se lleve a cabo la conciliación, entonces lo que va a pasar es que a través de un proceso de fijación de cuota alimentaria será una de nuestras juez quien determine y establezca ese valor. Bueno, entonces desde ese punto de vista, la conciliación en razón a ello, conciliación, esa conciliación entonces no fija o no obliga a una cuantía determinada, o sencillamente las partes pueden decir si usted gana el mínimo un X plata, no importando un porcentaje respecto a ese mínimo o a esos ingresos económicos que por una actividad desarrolla la persona. Lo que pasa es que como esta solicitud de conciliación se fija a través de la comisaría de familia, allí van a haber unas orientaciones. Dependiendo de los valores que devenguen a través de salario estas personas, pues se va a determinar el valor, ¿cierto? Entonces habrá una persona que solicita o propone un valor dependiendo de la capacidad o de el mínimo vital exactamente que esta persona necesite para sobrevivir, pues de allí se establecerá si puede o no puede acceder a esa cuota que esta persona le está solicitando. Nosotros tenemos, a modo de ejemplo, cuotas que están fijadas en 600.000 pesos mensuales, como tenemos en nuestra oficina cuotas fijas de 80.000 pesos mensuales. Entonces, ¿eso de qué depende? De los valores que cada persona devengue como tal y de su capacidad, ¿cierto? Porque no será lo mismo aquel caso en el que el padre o la madre devengue un salario de 3 millones de pesos, pero tenga 7 hijos, ¿cierto? Entonces la cuota no podrá ser tan alta porque el mínimo vital no podrá otorgarse o no podrá tenerlo para que pueda garantizar su subsistencia. O sea, perjudicar ese mínimo vital que él también tiene que garantizarle a su núcleo que tiene en ese momento. Bueno, en razón a ello, entonces ya cuando se presenta esta conciliación y que pues lamentablemente por muchos aspectos no se llega a cumplir de parte de aquel que está obligado, ¿qué se suscita? ¿Ante quién se acude ya ante ese incumplimiento de esa conciliación pactada? Cuando hay un incumplimiento, Leonardo, se debe solicitar a través de un proceso ejecutivo de alimentos que la persona deudora sea obligada a pagar esas cuotas debidas. ¿Cómo se realiza este procedimiento? Recordemos que ya informamos que no necesita la representación de un apoderado judicial si no tiene la capacidad económica para solventar los honorarios, puede ser a través de la comisaría de familia. Allí se va a iniciar un proceso el cual tendrá como finalidad que la persona sea obligada a pagar esas cuotas. ¿Cómo se realiza? Se inicia el proceso a través de una demanda, al demandado se le da traslado para que se oponga si es del caso y asimismo se solicita el embargo a través de unas medidas previas de los bienes, sea salario, incluso pensión. Recordemos que la ley autoriza para que en casos de alimentos sin protección de los menores o aquellos no menores pero que son beneficiarios de alimentos puedan tener acceso al cobro de esos valores, se embargarán entonces estos sean salarios, bienes, etcétera, para que se garantice esto. Y allí se dictará entonces una sentencia donde se establece esa cuota como tal, los valores pagaderos y todo lo que tiene que ver con la regulación y en la ejecución de esa persona deudora. Ya dentro de ese proceso judicial, a ver, Camilo, ya la fijación de la cuota se hace con base ya que me imagino que unos peritazgos, unas indagaciones desde ese punto de vista, o sea, ya no queda como tan al libre albedrío de estas personas el proceder a ello. Bueno, va a depender de varios factores. El primero como tal es la capacidad, es decir, cuánto devenga la persona que debe, ¿cierto? De allí va a ser el punto de partida para establecer esa cuota alimentaria. Segundo, la necesidad de la persona a quien se le deben esos alimentos como tal, ¿cierto? Entonces, no será lo mismo, por ejemplo, un niño de 3 años que está en una guardería y que sus necesidades en tema de alimentos van a ser, por ejemplo, se me ocurre una cifra de 300.000 pesos respecto de un mayor de edad, póngale 18 años, que esté en una universidad y que sus necesidades como tal, dependiendo de sus proyectos, viajes, etcétera, lo que realice, sea aproximadamente de 1.500.000 casos que tenemos puntualmente en la oficina. Entonces eso va a variar mucho dependiendo en principio de la necesidad y de la capacidad de la persona
que debe los alimentos. Entonces allí en el proceso se tiene que demostrar que la persona que debe sí tiene la capacidad de solventar esas cuotas. O sea, no es un mero capricho de las partes, es decir, a mí se me ocurre que voy a solicitar una cuota de 1 millón de pesos por una mera expectativa. No, tiene que ser tasada dependiendo de la necesidad y de la capacidad que tenga la persona que va a solventar esas cuotas. Para regular, Camilo, para regular esta cuota alimentaria, a ver, esos porcentajes con respecto a los ingresos del que esté obligado a pagar la cuota alimentaria, ¿a cuántos son? ¿Qué porcentajes? ¿En qué cuantía son? Y ello depende de qué o en qué radica que se le asigne, por decir algo, que le toca pagar un 40, un 30, hasta un 50. ¿Cuánto es el máximo que se puede embargar los ingresos de una persona para cuota alimentaria? ¿Hasta cuánto? Pues hay que partir del mínimo vital, ¿cierto? Como tal que estamos hablando ahorita de ese tema. Ahora, se puede incluso hablar de un 50% siempre y cuando no se afecte ese mínimo vital de la persona alimentante. Casi siempre podríamos hablar de una, Permítame, Camilo, o sea que si usted gana 1 millón de pesos, le pueden embargar hasta 500.000 pesos. en teoría se podría siempre y cuando no se afecte el mínimo vital, pero, Exacto. pero lo más usual, lo que más ocurre, lo que hemos visto nosotros en este continuo aprendizaje de la experiencia es hablar de un 30%, ¿cierto? Ahora, hay muchos factores para que ese porcentaje no sea así. Por ejemplo, si la persona que adeuda estas cuotas alimentarias tiene más hijos, tiene unos pasivos, tiene unos egresos que superan esos valores, entonces a esta persona no podremos afectarle su salario de tal suerte que por establecer una cuota alimentaria alta vaya a dejar de subsistir, digámoslo, dignamente. Entonces de allí se establece pues que esos porcentajes sean así. Prácticamente como ir en detrimento de esa calidad de vida ya Es desde ese otro correcto, punto de es vista. correcto. Muy bien, miren todos estos aspectos tan importantes, los cuales esperamos que vayan generando claridad. Bueno, ¿importa o incide algo el número de hijos, tanto que, pues por decir algo, que el padre pues tuvo un hijo extramatrimonial y que de pronto pues él tiene dentro de su núcleo familiar constituido, tenga tres, cuatro hijos y tenga uno o dos por fuera? Todo eso también incide para regular o para asignar esta cuota alimentaria. Por supuesto, este tema influye demasiado en el sentido de que así como tiene derecho la persona a través de la cual o por la cual se va a invocar esta demanda ejecutiva de alimentos, asimismo tienen derecho los otros hijos. Entonces, si esa persona deudora, llamémoslo padre o madre, tiene otras personas beneficiarias de esas cuotas de alimentos, esto va a incidir en el sentido de que la cuota alimentaria tiene que tasarse igual para todos. Entonces, si esta persona devenga un salario de 1 millón de pesos y tiene 8 hijos, pues de ese salario tendrá que vengarse conforme a los porcentajes que hablábamos ahorita, distribuirse de tal suerte que no sea afectado como principio su mínimo vital y que los alimentos de sus otros hijos o sus otros descendientes tampoco sean afectados. Recordemos que ya nada tiene que ver eso de que sean legítimos o ilegítimos. El hecho es que por ser descendientes tienen derecho en igual condición. Desde este punto de vista, a ver, con respecto a que pues esa persona que está obligada a pagar alimentos, ¿qué contraprestación o qué derechos le asisten a él con respecto a ese hijo o a esa persona o al papá o al hermano de la persona que sea por pagar esos alimentos? ¿Qué contraprestación le da la norma o qué le asigna con respecto a ello? ¿Visitas, compartir, departir? ¿Qué regula la norma en ese sentido? Muchas personas que se han acercado a nuestra oficina nos dicen, es que yo necesito que el padre o la madre ejecutado pague la cuota alimentaria, pero quede privado del derecho de visitar a sus descendientes. Así no es, eso es totalmente falso. Es decir, el hecho de que tenga la obligación alimentaria, asimismo le genera el derecho de que pueda visitar y compartir con sus descendientes, con sus menores, con aquel beneficiario de la cuota alimentaria. Entonces, si esto no es posible, llegar a un acuerdo también será objeto de un proceso, ¿cierto? De un régimen de visitas a través del cual se establece quién tendrá la custodia de estos menores y cómo será el compartir, es decir, las visitas si será cada fin de semana, si será diario, si será en Semana Santa, si serán vacaciones.
Incluso se llega hasta el punto de establecer con quién va a compartir la Navidad, con quién va a compartir el cumpleaños, etcétera. Todo eso es muy importante que quede regulado para efectos de que no haya lugar a dudas y que siempre todo esto sea en protección de los menores, que no tengan por qué sufrir en algún momento por la condición del no entendimiento de sus padres. De pronto esto sí, pues no sé, de pronto usted me va a corregir si estoy equivocado, Camilo. De pronto ya cuando sí se suscitó que lo que lamentablemente pues en nuestro país se genera ya casi que muy constantemente es el abuso que se presenta de padres a hijos. De pronto ahí sí esa regulación de visitas o ese compartir de pronto sí queda limitado o no. Claro que sí. Lo que pasa es que estamos hablando ya desde temas netamente regulados en materia penal. Entonces, claro que allí habría que tener una protección por parte de las entidades. En este caso, pues sería la comisaría de familia quien entraría a conocer toda esta situación y obviamente sí dependería o sí fluctuaría el resultado de esa regulación de visitas, toda vez que a la fecha presenta unas conductas que van en contra de la protección de estos menores. No queremos generar pues sesgos en este sentido ni estar parcializados, porque de pronto lamentablemente hay veces que para el momento de regular estas visitas, pues como le decías Camilo ahorita, de pronto una de las partes dice, no, pero es que no lo quiero dejar ver de él, no quiero que él lo mire, no quiero que lo determine, o sea que eso no opera tan coloquialmente, sencillamente es, si no hay una causa justificable para evitar que se vean, de todo modo se tiene que acceder y que esa persona pues obviamente pueda departir con esta persona por la cual está prestando alimentos. Camilo, para esa persona entonces que se niega a pagar alimentos, que se niega a ello, ¿qué la normatividad le va a acarrear? ¿A él qué le acarrea el hecho de negarse a pagar alimentos? ¿Dónde puede culminar? ¿Qué le pueden embargar? ¿Qué le pueden, desde ese punto de vista, si no aborda esa obligación de una manera conciliatoria? Recordemos que la obligación alimentaria tiene una protección, una primacía en nuestra normatividad. Entonces esta persona, en primer lugar, hablando desde lo económico, desde lo patrimonial, se está aventurando a un embargo como tal de sus bienes, ¿cierto? En el sentido de que hay una obligación y se va a garantizar a través de un embargo, unas medidas preventivas que garanticen que esa persona que tiene una necesidad sí requiera o sí reciba sus cuotas alimentarias. Entonces, conforme a la pregunta, Leonardo, ¿a qué se somete esta persona? En principio, a un proceso a través del cual sufra un embargo. Y como segundo, en el evento de que esta persona no tenga ninguna clase de bien y no solvente esas cuotas alimentarias, habla una responsabilidad penal, pues la inasistencia alimentaria está constituida como un tipo penal y como tal puede ser privado de la libertad por no solventar estas cuotas, por cuanto hay una obligación clara, expresa y exigible en cabeza de esta persona por un derecho alimentario. O sea que la recomendación, señores comunidades, de pronto ser muy responsables desde este punto de vista, porque si nos metimos o nos comprometimos a traer al mundo un ser, pues sencillamente es nuestra obligación responder por él en todo el sentido estricto de la palabra. Camilo, muchas gracias. Mire lo importante también desde este punto de vista, este aspecto. Yo sé que se han suscitado más inquietudes, más preguntas, pero de todos modos los invito, vuelvo y reitero, a que las hagan a través de nuestros correos electrónicos y también en su despacho, igual el que se maneja con el abogado Falminson Castrillón. Muchas gracias por estar con nosotros, esperamos sea de su agrado y los esperamos en otra oportunidad.